Buenas noches para todos. Hemos venido hablando en los devocionales. Buenas Primero noches. hablé del plan de Dios para la mujer, luego hablé del plan de Dios para el hombre. Y es muy importante que comencemos a hablar ya de estos temas de manera integral, porque realmente parte de los problemas que se han presentado es que el Estado ha atendido y también, por ejemplo, las iglesias a veces han atendido estos problemas de manera separada, independiente. Entonces hacen ministerios para cada cosa, pero realmente no se trata la familia de manera integral. Entonces, por eso vamos a cubrir este tema el día de hoy y más adelante les voy a hablar de qué se trata ese logo que he puesto en la portada, ya para cerrar el devocional. Y es que resulta que la familia está en peligro. La familia está en peligro porque todo comenzó ¿con qué? Todo comenzó con un alejamiento de Dios, con un alejamiento de su diseño original, por la falta de pronto de conocimiento, pero también de obediencia a la palabra y a los principios bíblicos. Se fue perdiendo poco a poco en las generaciones. Esto pues es un fenómeno mundial. Y al apartarnos de Dios como sociedad, nos volvimos vulnerables a ideologías que han permeado la sociedad a través de los medios de comunicación. Ha habido toda una agenda intencional para socavar todos estos principios que realmente han hecho grandes a las sociedades. Y esto se ha permeado a través de series de televisión, la radio, las conversaciones en la radio, la prensa, los periodistas, pero no solamente ellos, sino también escuelas completas de pensamiento, en donde han educado a los profesionales, que son, por ejemplo, psicólogos, profesores en las universidades, y también claramente un activismo promovido por ciertas ONGs de las que ya hemos hablado, ONGs de izquierda, en donde vemos, por ejemplo, el feminismo, la ideología de género, los ambientalistas, sí, y claramente todo lo que tiene que ver con socialismo, con todas las ideas socialistas, pero también a la vez en todos estos canales que reciben las personas también se ha tratado como de imprimir una cultura del placer y del individualismo y el libre desarrollo de la personalidad. Eso es realmente lo que han tratado como para ponerle como un moñito bonito a todo esto. ¿Y esto en qué ha comenzado? ¿Qué tipo de síntomas vemos de una sociedad enferma? Que el 84% de los niños en Colombia nacen por fuera de un pacto matrimonial. Vemos también algo muy intencional por parte de los medios de comunicación para promover la iniciación sexual a temprana edad en los niños, más o menos a los 13 años o antes incluso. También vemos esa crisis del varón de la que hablé en el otro devocional, en donde claramente vemos que el hombre colombiano está sumido en el alcoholismo, la pornografía, el adulterio. Y no estamos diciendo que hay muchos hombres que sacan la cara por el cuerpo de Cristo, pero digamos que hay muchos que no, y ese es el problema. Y esto pues obviamente ha llevado a que también las mujeres pues tomen su posición al respecto, ¿verdad? Y toda esta lucha de los sexos ha derivado en ¿qué? Violencia intrafamiliar, abuso de niños, abandono de los hijos, divorcio. De cada 100 matrimonios hay 41 divorcios. Embarazo adolescente. Hay más o menos 117.600 nacimientos de madres entre los 15 y los 19 años en Colombia. El aborto. Tristemente, incluso el aborto en menores de edad ya ni siquiera están pidiéndole el consentimiento a los padres. Pero esto es totalmente incoherente porque si le van a dar un medicamento en el colegio le piden permiso a los papás, pero para practicarle un aborto a una pelada menor de edad no. Y esto no tiene absolutamente ninguna coherencia. Esto solamente es posible con una agenda claramente intencional, incluso en el Congreso y en las Cortes. Consumo de sustancias desde temprana edad, alcohol, marihuana, tabaco, suicidio, 5 personas al día en Colombia, principalmente jóvenes y personas mayores, pero jóvenes entre los 15 y los 17 años. Delincuencia juvenil, ya sabemos que entre el perfil del delincuente rara vez hay un papá responsable ahí, casi siempre es un hijo huérfano con un papá vivo. Y esto en resumen es pobreza y ruina a todo nivel. Entonces, para aún hacer esto peor, hay un montón de proyectos de ley de los mal llamados progresistas, porque realmente no traen progreso, sino todo lo contrario,
que lo que hacen es profundizar aún más estas problemáticas que yo les acabo de decir, volviéndolas más bien normales, ¿sí? Entonces también vemos una intromisión del Estado. ¿Por qué? Porque realmente están problemas claros, como el tema de la violencia intrafamiliar. Entonces ahora dicen que tienen que meterse en el tema de la crianza de los niños, pero también normalizando el tema del aborto, de la eutanasia. Sí, porque una vez yo ya devalúo la vida del no nacido, pues ¿qué me detiene para que yo devalúe también la vida de aquel que está enfermo o que ya está muy anciano? Promoviendo también el consumo de marihuana por medio de proyectos de ley. Y peor aún, estamos viendo también la presión de gobiernos, como el que acaba de subir al poder, el Joe Biden en Estados Unidos, para implantar la ideología de género en el mundo, con amenazas de represalias diplomáticas contra aquellos gobiernos que no vayan con esta agenda. Con lo cual también van a condicionar todo tipo de ayudas a la implementación de la ideología de género a nivel mundial. Vemos entonces también que la familia, sin lugar a dudas, es la principal barrera de contención contra el avance de las ideologías de socialismo de izquierda, ¿cierto? El estatismo, pero también la ideología de género. Y también es la familia realmente el centro para resolver todas las problemáticas que yo les acabo de mencionar en la introducción. Entonces, si nosotros trabajamos para fortalecer la familia, creando en ella entornos protectores, y no nos dedicamos a resolver problemas de manera independiente, que por allá la mujer, por allá la niñez, vamos a tener mejores resultados a nivel general en la sociedad. Pero también esto depende de qué, de cada hogar, de cada persona que tiene hijos y también de la iglesia como un todo para poder resolver el problema de la familia. De hecho, si lográramos trabajar en familias que sean mucho más fuertes y como Dios las diseñó, esto reduciría el gasto público que se deriva hoy en día en tratar de resolver estos problemas sociales. Entonces, esa es la introducción para contarles que la familia está en peligro. Pero también sabemos que la familia es una creación de Dios, como lo es también el matrimonio, ¿sí? Y lo es el gobierno civil, son creaciones de Dios. Y la familia es el diseño de Dios para la humanidad, aquí en la tierra. Ese fue el diseño que él escogió, veámoslo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso está en Génesis 1:27. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Entonces, aquí está el diseño de la familia por parte de Dios, que es un hombre y una mujer. No es un hombre con un hombre, una mujer con una mujer o una persona sola. No, es un hombre con una mujer que tienen unos hijos. Y esto no solamente está en la Biblia, también está en las constituciones del mundo, ¿sí? Y en la Declaración de los Derechos Humanos, como lo vamos a ver más adelante. Y esto, de hecho, sigue soportándose más adelante, cuando ya vemos, pues ya sabemos todo lo que sucede en la historia bíblica, desde el jardín del Edén, el pecado original, pero el siguiente plan de Dios es a través de Abraham. Entonces, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Mi pregunta es, ¿por qué Dios no dice aquí todas las personas de la tierra? No, dice las familias de la tierra. Entonces, este es el diseño de Dios para la vida en el planeta Tierra. Entonces, Dios promete por medio de este versículo que Él va a bendecir a las generaciones de quienes lo aman y obedecen este pacto que Él está estableciendo con Abraham. Y nosotros somos también herederos de este pacto a través de que nosotros creemos en que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, también esto es para nosotros. Y entonces, como yo les decía anteriormente, lo que dice la Biblia está en la Declaración de los Derechos Humanos, pero también está en la Constitución Política de Colombia. Constitución política que los mal llamados progresistas quieren cambiar esto porque esto no les gusta.
La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Esto está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora miremos la Constitución Política de Colombia, tiene referencia a esto en 2 artículos, en el 42 y en el 5º. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. O sea, ya desde el punto de vista legal, Colombia está blindado. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que una cosa es lo que dicen las leyes y otra cosa es lo que está sucediendo allá afuera, ¿sí? El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. O sea, eso está reconocido en la Constitución de Colombia, ¿sí? Y entonces nos pueden decir, no, pero es que ese cuento de que es que eso, no estamos de acuerdo en que solamente las familias son constituidas por un hombre y una mujer. Y mi pregunta para todos los que me están escuchando es, ¿acaso todos no tenemos un padre y una madre? Esto me lo dice también la biología, ¿sí? Todos tenemos un padre y una madre, todas las personas que están sobre la faz de la tierra. El hecho de que la sociedad no esté funcionando de acuerdo al diseño de Dios no es una excusa para cambiar las leyes. Y peor aún, tratar de cambiar el imaginario de las personas, la narrativa. Y esto lo hacen por medio de los medios de comunicación. Y en muchos casos están yendo incluso en contra de la biología y de la sensatez. ¿Sí? Entonces ya, como siempre, ustedes saben que esa es digamos, la principal estrategia de Satanás es confundir, engañar al hombre. Lo ha hecho desde el jardín del Edén, diciéndole mentiras y confundiéndolo. Entonces, esta no es la excepción. Y el discurso progresista es de confusión. Y lo peor de todo es que la gente no está discerniendo el tema. Y está en el medio de que todo el mundo habla de lo mismo, los medios de comunicación ya están creyendo que esa es la nueva normalidad. Y yo espero que las personas que conocen a Dios no estén pensando eso. Entonces, ahora vámonos un poquito a la familia, o sea, qué es lo que dice algunos versículos que tratan sobre las relaciones entre padres e hijos, cómo deben de ser. Veamos, por ejemplo, Efesios 6. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, aquí que está diciendo, importantísimo, la honra a padre y a madre. Y uno ve padres que le tienen miedo a los hijos. Dicen que esta generación es una generación que pasó de tenerle miedo a los papás a tenerle miedo a los hijos. Y eso no puede ser así. Y eso ha sido por todas esas escuelas de psicología que realmente no las hemos cuestionado. Entonces los invito a que tomemos las riendas de nuestro hogar, según dice la palabra. Pero teniendo en cuenta que no podemos hacer enojar a nuestros hijos, ¿cierto? Siendo injustos con ellos en la manera en que los estamos disciplinando. Entonces, esto también exige un balance. Dios siempre es justo. Ahora miremos Éxodo 20. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Este es el principio de una familia sana. Pero tristemente vemos que el Estado, o más que el Estado, las ideologías de socialismo de izquierda, lo que buscan realmente es separar al individuo de sus padres. Y cuando ustedes ven los programas de televisión de los adolescentes, es clarísimo que lo que hacen es hacer ver a los papás como gente ignorante, gente tonta, gente a la cual no hay que hacerle caso. Vean y miren si no tengo la razón. Miren algunos programas de los típicos canales de jóvenes a ver si el papá no lo pintan así. ¿Y eso es para qué? Para ir derribando esa visión que yo debo tener del respeto hacia mis padres. Ellos saben que esa es la manera de ir socavando la familia. ¿Qué dice la Biblia sobre quién es el que debe educar y disciplinar a los niños? O sea, porque es que ahora lo que vemos es que el Estado está tratando de tomar las riendas de este tema de cómo es que tenemos que educar a nuestros hijos.
Es claro que esto nace de una problemática social que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Y también es claro que el pueblo cristiano no está de acuerdo con la violencia intrafamiliar, de ninguna manera. Entonces, ¿qué dice la palabra? Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Los gobiernos socialistas lo que buscan es que ya el papá no sea el que instruya a los hijos, sino el Estado. Dámelos a mí, así como hicieron en Venezuela. Tranquilo, o en la Unión Soviética, yo me encargo de ellos. Yo les voy metiendo todo el discurso que necesito a través de la instrucción en los colegios, cuando realmente nosotros somos los que tenemos que educar a nuestros hijos. Que los colegios nos ayudan mucho, sí, nos ayudan mucho, pero esta tarea el Señor no nos la ha quitado a nosotros. Esa tarea sigue siendo de padre y madre. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. ¿Y qué sucede? Que la familia no está haciendo esto. No lo está haciendo, ¿por qué? Porque estamos todos ocupados trabajando, porque los niños están solos, porque no existe un varón, entonces la pobre señora tiene que tener 3 trabajos y los niños se quedan todo el día solos. Esto no está sucediendo. Escuchen, hijos, la corrección de un padre. Dispónganse a adquirir inteligencia. Yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. Entonces, conclusión, ¿quién es el encargado de instruir a los niños? Los padres, no el Estado. Siguiente tema. ¿Qué dice Dios sobre instruir a los niños en nuestra fe? Porque es que los librepensadores dicen, no, es que yo a mi hijo no lo voy a llevar a la iglesia, yo a mi hijo no lo voy a poner a que tenga ninguna religión para que él escoja. Para que él escoja, pues lo que es importantísimo es que una persona siempre cree en algo. Si no cree en Dios, creerá que es que lo que hay que hacer en esta vida es pasarla bueno y vivir todo el día en función de mis necesidades o conseguir plata. Ese será su Dios. Pero siempre tendrá un Dios. No es que, ay no, es que la gente tiene una vida espiritual neutra. Qué pena, pero en la espiritualidad no existe la neutralidad. Entonces, es nuestro deber también enseñarle a nuestros hijos nuestras creencias y llevarlos al culto de la iglesia y que ellos comiencen a tomarle cariño a Dios y tengan sus disciplinas espirituales. El que te diga que no debes hacer esto está yendo en contra de Dios. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postrados delante de Jehová en la hermosura de la santidad. O sea, debemos acudir a Dios para alabarlo en familia. No es como que los papás son los cristianos y los hijos se quedan en la casa jugando videojuegos mientras que los demás están en la iglesia. Bueno, siguiente tema. El tema del aborto y la eutanasia, que es algo sobre lo cual vemos muchos proyectos de ley con preocupación, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Claramente, aborto y eutanasia son un ataque a la familia y la Biblia está en contra de ellos. O sea, que cristiano que esté de acuerdo con el aborto y con la eutanasia definitivamente no es cristiano. O sea, no se leyó la Biblia. Y para eso vamos a recordar Éxodo 20:13. No matarás. Ahí no está con letra menuda, no tiene pie de página, no está en letra gris, es absoluto. Y miremos qué dice Dios sobre los hijos. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. Y lo que vemos en la sociedad de hoy es que están tratando de meter por todas las vías, y a mí me preocupa mucho cuando yo veo redes sociales, gente de mi edad o más joven hablando de los hijos como que no, yo no quiero tener hijos, eso es lo peor que le puede pasar a uno, y se ríen y todo. O sea, yo prefiero pasarme toda la vida siendo por siempre Peter Pan, por siempre niño, para no tener que tener responsabilidades y solamente tener que pensar en mí. Ese es Roma, esa es la opinión del mundo sobre este tema. Y miren lo que dice Dios, que los hijos son herencia, ¿sí? La herencia que Él nos da, la herencia del Señor. Es una bendición y eso también lo tienen que tener claro nuestros muchachos en las iglesias. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, ¿qué está diciendo? Que de ninguna manera podemos estar de acuerdo con la eutanasia. Siempre los progresistas te van a decir, ay, no, pero es que yo tenía un primo, un tío, y pobrecito, y tuvo un calvario con esa enfermedad que le duró años. Y yo te puedo asegurar que un hijo de Dios no tiene realmente una agonía así de horrible, porque también parte de lo que nos sostiene es nuestra fe. Y Dios nos ama y de ninguna manera nos quiere ver sufriendo. Entonces, tranquilos, que Dios se va a encargar de cada uno cuando sea el momento. Pero de ninguna manera podemos estar de acuerdo con la eutanasia porque Dios es absoluto y Dios es clarísimo en los versículos que les acabo de mostrar. Otro punto. La familia es la que provee para los suyos, no el Estado. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, ¿cuántas personas tienen hijos regados de otras relaciones y los dejaron y no les dan ni para el colegio ni para el mercado? Y es esa pobre señora que tiene que sacar adelante a los hijos. O peor aún, también sus papás ancianos, no ve por ellos de ninguna manera. Eso es, como dice aquí, es peor que un incrédulo. O sea, una persona que se dice cristiana y que no vea por los suyos, llámese hijos, llámese su esposa, o llámese sus papás, realmente no puede decir que es un hijo de Dios. No puede decirlo, que se puede llamar cristiano. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que poner orden en nuestras casas. Y lo primero es que dejemos de tener un campo de batalla en nuestra casa, porque esa no es la voluntad de Dios. Porque claramente está diciendo aquí que no va a prevalecer esa familia que está dividida contra sí misma, esposo contra esposa, hijos entre ellos, hijos contra padres. Tenemos que poner en orden nuestras casas. Es un mandato divino. ¿Cómo deben de ser nuestras relaciones familiares? Entonces miremos algunos versículos. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si en todas las casas tuviéramos claro esto, creo que no habría problemas. Si yo amara a mi esposo como me amo a mí misma y él me amara a mí como él se ama a sí mismo y mi hijo me amara a mí como se ama a sí mismo, comenzando por amarse uno mismo, ¿no? Porque también ha pasado que las personas no se aman a sí mismas. Entonces, este es como el mandamiento que Jesús nos dio y que debemos aplicar primeramente en nuestras casas. Sigamos. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Hasta 77 veces le contestó Jesús. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el perdón es el que tiene que estar siempre en nuestras relaciones. O sea, si yo tengo un problema con mi esposo, si yo tengo un problema con mi hijo, ese mismo día tengo que aclarar las cosas y hacer las paces. Miren lo que dice aquí. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y este es un principio que yo les recomiendo a todos los que me escuchan. Y es que todos los días ustedes se acuesten en paz. Que tengan esas conversaciones poderosas sobre lo que sucedió en el día. Mira, pasó tal cosa y no me sentí bien, no me gustó esa manera en que me hablaste, no sé qué. Y que se pongan, que hablen de los temas que van sucediendo. Y que sea también este devocional la oportunidad para que antes de irse a dormir abracen a sus hijos, les digan que son una bendición de Dios, el regalo más grande, abracen a su pareja, a sus papás, los llamen y les digan esto. Entonces es muy importante y que sea este el motivo para detenernos un instante, agradecerle a Dios por la familia que nos dio, porque de verdad que es la bendición más grande que uno puede tener. Sigamos. ¿Cómo pues deben de ser las relaciones familiares? Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito.
Entonces también tenemos que tener unidad de propósito. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Y esto empieza por nosotros los papás, que no los hagamos vivir en guerra, que nosotros también velemos por esa armonía entre los hijos, ¿sí? El hijo sabio alegra a su padre, el hijo necio menosprecia a su madre. Miren, también tenemos que siempre darle la honra a nuestros padres. Miren la corona del anciano son sus nietos, el orgullo de los hijos son sus padres. Y yo puedo decir sin lugar a dudas que eso se cumple en mi casa. En mi casa, tanto Felipe como yo hablamos mucho de nuestros papás y de la bendición que ellos fueron para nuestra vida y lo mucho que los admiramos, a papá y a mamá. Ojalá así fuera en todas las casas. Ojalá todo hijo hablara de esta manera de sus papás. Entonces, también los invito a que no crean todo lo que oyen, así todo el mundo lo repita, así lo digan en toda la radio, así lo vean en todos los videos, porque los mensajes del mundo confunden y esa es la vieja estrategia de Satanás. Él solamente viene a hacernos dudar, dudar hasta de las cosas más básicas de la vida. Créanle a Dios, porque finalmente Dios fue el que nos diseñó. Y quiero leer este versículo, que este versículo ustedes conocen que es súper fuerte, y esto también tiene que ver con la otra amenaza que tiene la familia y es la ideología de género, que está en Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y yo veo eso, un montón de gente que se cree muy intelectual, muy leída, muy instruida, muy estudiada, pero se volvieron necios. ¿Sí ven? Porque un apartado de Dios se vuelve necio. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y esto es cierto, uno los ve que son muy preocupados por la naturaleza, ambientalistas, animalistas, pero están a favor del aborto, no creen en Dios, se burlan de Dios, ¿sí ven? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces aquí vemos que claramente la homosexualidad, o en este caso la disforia de género se deriva de haberse apartado de Dios y haberme creído sabio en mi propia sabiduría y haber desechado todas las enseñanzas que están en la Biblia. Tan pronto eso sucede, dice que Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Entonces primero ocurre el alejamiento y luego ocurre lo otro. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y así es esa mente de la ideología de género, totalmente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Ellos no quieren nada, o sea, quieren vivir solamente por sí mismos, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¡Wow! Este es tal vez de los versículos más fuertes que yo conozco de la Biblia. Y aquí es muy importante una cosa, el cristiano de ninguna manera debe ser, como mal dicho, homofóbico. Está mal dicha la palabra, pero así ellos lo entienden. De ninguna manera nosotros podemos ir en contra de las personas. Nuestro deber es amar a las personas y de hecho las iglesias deben de tener ministerios para abrazar a las personas que tienen disforia de género. No sé si alguno de ustedes ha escuchado el testimonio de Nerú. Es realmente escalofriante cómo él se da cuenta de todo esto y trata de dejar esa conducta homosexual y todas las cosas que le suceden para poder realmente caminar en santidad. Ha sido muy difícil su testimonio, pero es muy poderoso. Entonces, nosotros no estamos en contra de las personas, estamos en contra de lo que ellos hacen y peor aún, que se lo quieran enseñar a los niños. Y esto es lo que realmente está sucediendo.
Nosotros conocimos un conferencista de educación sexual en el colegio donde estábamos antes, un colegio secular, y el señor era increíble, o sea, las cosas que promovía. Comenzó preguntándole a la gente que si nosotros creíamos si a él le gustaban los hombres o las mujeres. Si se dan cuenta, comienza confundiendo, abriendo los límites. Él estaba de acuerdo con que los niños se masturbaran y que uno los llevara a que, pues, experimentaran. Que uno le mostrara a los hijos pornografía para mostrarles que eso no era verdaderamente amor. Hágame el favor, ¿sí? O sea, si una imagen se queda en la mente de un niño por siempre. O dígame si no les pasó a ustedes cuando vieron algo fuerte, todavía medio se acuerdan. Nosotros protestamos, enviamos una carta. Finalmente, al cabo del tiempo, este señor lo desvincularon como asesor del colegio, entendieron. Pero también mucha gente nunca entendió por qué nosotros estábamos tan indignados con eso. Miren, si hay algo que uno tiene que resguardar, es la inocencia de los niños. Y ahora están con esta idea de abrir esa mente, diciéndoles que no, que si les gusta un niño, que le hagan, que experimenten. Esa es la ideología de género. Es acabar con la inocencia de los niños. ¿Y qué dice Dios? Que hay de aquel que haga pecar a uno de sus pequeñitos, que más le valdría que se pusiera una piedra y se lanzara al fondo del mar. Eso es lo que opina Dios de aquellos que hacen pecar a los niños, aquellos que los llevan a que tengan relaciones sexuales a muy temprana edad, aquellos que los hacen que comiencen a experimentar con niños del mismo sexo. O sea, eso es la opinión de Dios y esto es muy grave. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con que le hablen ni a nuestros hijos y tampoco a los hijos de la sociedad de estos temas y que les abran la mente y que los lleven a realmente a perder su infancia. No estamos de acuerdo con eso y nos parece que contra eso definitivamente hay que levantar nuestra voz y vamos a llevar la contraria, sí, sí, claro, vamos a llevar la contraria, pero lo único que les digo es que se necesita gente valiente. Nosotros escribimos una carta, conseguimos 14 familias que la firmaron con nosotros en un colegio secular y lo logramos. Finalmente yo decidí cambiar, pues con mi marido cambiamos a mi hijo de colegio y lo pusimos en un colegio cristiano y la verdad sí nos ha dado como un respiro porque estamos totalmente de acuerdo con las directivas del colegio en todos los temas. Eso sí ha sido un descanso para nosotros. Y entonces, ¿qué les quiero decir? Que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y tengan mucho cuidado con la agenda progresista. Esto viene a toda. En los colegios con el famoso cuento de la educación sexual. Incluso promovido shows con travestis ante niños por parte de las alcaldías, con niños de escuelas públicas. No podemos estar de acuerdo con esto que le dañe la inocencia a los niños. En la televisión, por favor, mucho cuidado con la televisión que ven sus hijos. Así como ustedes no esperan tener buena salud si comen pura comida chatarra, pues tampoco esperen tener buena salud espiritual si ven porquerías en la televisión. Eso sí le marca a uno la vida. Entonces, las series de televisión, las películas que vemos, mucho cuidado con Disney y toda esa agenda que está trayendo. El tema de los periodistas, cómo uno los escucha y hablan barbaridades como los temas del día, como para ir abriendo la mente de la gente, que eso no está mal, que eso está chévere. Pero también psicólogos, y no estoy diciendo que, que todos los psicólogos estén mal, pero hay muchos psicólogos que incluso fueron educados con becas de ONGs por fuera del país y todo, para que tuvieran esta manera de pensar y lo trajeran y comenzaran a hablar en las universidades y en los colegios. Entonces, mucho cuidado con eso. Y la música. Yo a mi hijo lo cuido mucho. No dejo que escuche esa música porquería. Ese reggaetón horroroso, no lo dejo. Cuando me entero que en un bus de colegio ponen eso, de una, yo mando una comunicación o hablo, mire, yo a mi hijo no lo pongo a escuchar esa música en mi casa, cuento de qué le van a poner eso en la ruta. Quéjense, protesten, pero no nos quedemos callados. No nos quedemos callados. Y hace parte de eso lo que les voy a contar. Y es que tenemos ya una consulta popular que se viene, está promovida es muy bonito porque vienen personas, están en esto personas católicas, personas cristianas de diferentes partidos políticos. Vamos a hacer una consulta popular para blindar estos temas de familia, que no queremos que de ninguna manera el gobierno nacional, con esta presión que tiene Estados Unidos, sea ante esas presiones y todas las ONGs de izquierda. Entonces, ¿qué queremos? Queremos hacer una consulta popular, necesitamos conseguir 5 millones de firmas de aquí a septiembre más o menos para llevárselas a los gobernadores y pedir que nos permitan hacer esta consulta
en las elecciones, pues en las consultas partidistas. Entonces ahí entraría esta consulta. Básicamente es blindar los temas de los que yo hablé, pero rápidamente les digo cómo sería el texto. Apoya sí o no el siguiente mandato a nuestras autoridades: que se formulen y ejecuten políticas públicas de protección de la familia en las que el derecho a nacer, la economía del cuidado, la atención a la mujer, los cuidados de la discapacidad, el acceso al trabajo, los cuidados paliativos, la honra al adulto mayor y el bienestar socioeconómico sean parte fundamental de la promoción y protección de los derechos e intereses de la familia misma y la niñez. 2. Que se respete, garantice y promueva el derecho de los padres a educar a los hijos de acuerdo con sus principios, valores y creencias, sin la injerencia del Estado ni la imposición de ninguna ideología. 3. Que se respete y garantice la libertad religiosa y de conciencia. 4. Que se respete la autonomía educativa. 5. Que se incluya la perspectiva de la familia en todas las normas que se expidan. Entonces, necesitamos que muchas personas digan, yo estoy de acuerdo con esto, que por favor nos permitan hacer la consulta, y para eso necesitamos 5 millones de firmas. Inicialmente la recolección se va a hacer por vía electrónica, y con esto vamos a ir a los gobernadores. Si por alguna razón se resisten, dicen que no, nos toca irnos a las calles, planilla en mano, a recoger firmas. Entonces espero que los que están escuchando este mensaje acá en la iglesia, pero también que lo van a escuchar más adelante, si están de acuerdo, si nos quieren ayudar, que por favor nos escriban a consultaspopularesdeptos@gmail.com, o si no a través de la iglesia, me pueden hacer llegar algún mensaje con el pastor. Vamos a enviar un documento que es el que está acá abajo. De pronto después lo envío por el chat. Es un documento en donde las personas van a inscribirse para poder apoyar el proceso. Y muy pronto ya vamos a tener el formulario, que es con el cual se van a recoger las firmas de manera electrónica. Entonces ha llegado el momento, es casi un momento histórico, patriótico, en donde tenemos que levantarnos y decir, este es el país que yo quiero, esta es la familia que yo quiero y esta es la sociedad que yo quiero. Y tengo que levantarme a conseguir firmas, a hablar con las personas y realmente a tener estas conversaciones como la que yo tuve con ustedes el día de hoy al interior de sus familias. Y finalmente los dejo pues con una invitación de Josué. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Bueno, Señor, yo te agradezco por este tiempo, Señor, te agradezco por este espacio, te agradezco por estas personas hermosas que me están escuchando con atención, Señor. Yo sé que tú estás llamando a cada una por su nombre, Señor, y estás poniendo fuego en sus corazones para que se movilicen, Señor, y para que le pongamos, como dice el pastor, patitas a la fe, Señor, y que comencemos a actuar según nuestras creencias, y que nos des valentía para hablar de nuevo, para que no nos dé vergüenza confesar a Cristo, no nos dé vergüenza defender nuestras creencias, Señor, porque sabemos que es preciso primero obedecerte a ti y agradarte a ti, Señor, primero que a los hombres. Señor, y te pido que se levanten muchas personas, Señor, y que nos ayudes a conseguir suficientes firmas para que esta consulta sea un hecho, pero también para que cada cristiano tome a su familia en serio y comience a restaurarla, Señor, como tú lo mandas en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.